Pues muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Algunos es la primera vez que os incorporáis al foro. Y como sabéis, pues estamos aquí presencialmente un grupito, aquí también internacional, porque hay personas de Guatemala, asistiendo online, pues también hay de México, de Colombia y de España. Y nada, como sabéis, el objetivo de este foro es compartir y estar a gusto un rato en el que todos nos podemos sentir con la libertad de comentar lo que queramos, de dar nuestra opinión, de deliberar, de discutir con la tranquilidad de que estamos en un ambiente sereno, familiar, de respeto y que no hay agresiones, no hay haters, sino que lo que se busca es la unión, el crecimiento y el seguir aprendiendo. Y bajo ese paraguas pues se puede hacer cualquier tipo de crítica, cualquier tipo de sugerencia, porque a veces pues son temas complejos. Y normalmente pues dejamos que el ponente exponga una hora y luego tenemos otra hora pues de deliberación y sí que intentamos acabar a las 9 en punto. Y voy a presentar ya a Xavi Aguirre Amayoa, que el motivo de animarle a estar en este foro pues surgió a raíz de leer este libro que es muy interesante. Es sintético a la vez que analítico y absolutamente completo, sin dejar de ser sintético. Yo creo que no le sobra ni le falta nada, ¿no? Seguro que sí, ¿no? Pero bueno. Y la historia de amor más grande jamás contada, una aproximación al cristianismo, que también es interesante porque surge de la vida, surge de la experiencia, de la realidad de compartir también con alumnos, con profesores, con compañeros de trabajo, inquietudes en torno a la vida cristiana muy variadas, lo que le permiten es explicar la fe y pudo explicar aspectos de la fe en distintas clases. Y claro, le pedíamos hoy el cristianismo como fuente de salud mental, leo aquí en el título de sus papeles preparados para hoy. Y me parecía también interesante la visión que él tiene siendo ingeniero industrial, máster en Business Administration, doctor en finanzas, profesor de finanzas y gobierno en el IES, y además de haber trabajado no en la teoría académica exclusivamente, sino también en la práctica de dirigir empresas. Además, Xavi pues tiene ese punto también así creativo porque es guionista, crítico de cine, le gusta mucho el deporte, de forma que todas esas facetas pues le permiten darnos no solo una impresión así académica, discursiva, que estaría fenomenal, sino también muy pegada al terreno. Y como la mayoría de los que asistimos al foro pues somos psiquiatras, psicólogos, terapeutas, o que en alguna medida tenemos relación con la salud mental, pues también la visión de Xavi me parece que nos puede enriquecer para sacarnos de nuestros modos habituales de entender cristianismo y salud mental. Pues nada más, ya os dejo con Xavi. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Tú quieres exponer en bloque y que luego preguntemos o que interrumpamos cuando queramos? Yo, si no os parece mal, preferiría... Yo estoy acostumbrado a la docencia con el método del caso, de modo que si me interrumpís, mejor, lo agradeceré. En todo caso, sí que he preparado una conferencia de cálculo 50 minutos, que es lo que abordaré. Y, como digo, sentíos libres de preguntarme cuando queráis, en todo momento. Pues nada, buenas tardes y gracias por la invitación, Carlos, que en su día rechacé creo que 3 veces o algo así, porque me parece que para hablar de cristianismo como fuente de salud mental, ahí hay dos ámbitos, el cristianismo y la salud mental. Y yo del cristianismo algo sé. Hombre, de salud mental, todo el mundo sabe algo de salud, ¿no? No hace falta ser médico para saber de salud, ¿no? Para saber cuándo está sano o enfermo. Pero en fin, en esto me siento en franca inferioridad de condiciones respecto a vosotros que sois profesionales del asunto. En todo caso, por alguna razón te dije finalmente que sí,
Y me arrepiento. Como somos gente de palabra, pues si uno dice que sí, al final es que sí. Y aquí estoy, ¿no? Bueno, ¿tiene algo que decir el cristianismo sobre la salud mental? Yo, cuando me planteaste esto, Carlos, pensé, pues obviamente sí. Y dice, bueno, entonces, ¿y qué tiene que decir? Y ahí dije, pues esto no es tan obvio, ¿no? El cristianismo es una religión cuya idea central es la salvación. Y la salvación en latín, esa palabra viene de salus, de salud. Y cuando uno estudia la cristología, esa parte de la cristología que tiene que ver con la redención, en los tratados de teología eso se llama la soteriología, del griego soter, salud. Y las personas que nos transmiten los sacramentos de la Iglesia les llamamos curas, porque se dedican a la cura animarum, o sea, a curar las almas. Así que ya se ve que entre el cristianismo y la salud hay bastantes, aunque solo sea desde el punto de vista etimológico, hay bastantes relaciones, ¿no? Voy a estructurar esta sesión en torno a 4 ideas, cada una de las cuales voy a desarrollar con una cita de la Biblia y de cada una de las cuales intentaré sacar una conclusión sobre la salud mental. Esas 4 ideas las voy a exponer y son las siguientes. Primera, que Dios es lo único que colma el deseo de felicidad del hombre. Por lo tanto, Dios es el sentido de la vida. Segundo, que Dios no es un competidor de la felicidad, sino su más vehemente impulsor. Tercero, que Dios es amor y amando es como soy feliz. Y cuarto, el sufrimiento, también el sufrimiento psíquico, tiene sentido. Y hablaré del sentido del dolor. Primera idea, pues, Dios es lo único que colma el deseo de felicidad del hombre. Y por lo tanto, Dios es el sentido de la vida. Hay un teólogo canadiense, jesuita, Bernard Lonergan, que dice que hay 2 tipos de vacío. Está el vacío de la caja, que es un vacío pasivo, y que uno llena de lo que sea, ¿no? Y está el vacío del estómago. Es un tipo de vacío distinto, porque el estómago sí sabe lo que quiere. Y nuestro entendimiento funciona como el estómago. Sabe lo que quiere. Y lo que quiere es, dice Lonergan, el intelecto lo que quiere es saberlo todo de todas las cosas. Abre puertas y se encuentra, en su afán de búsqueda del conocimiento, abre una puerta y se encuentra con 10 puertas. Y explora una puerta y luego otra y cada puerta le abre más. Y quiere saberlo todo de todo, ¿no? Y eso que aplica a la inteligencia, el entendimiento, aplica también a la voluntad. La voluntad tiene una estructura de cajas rusas, ¿verdad? Una caja y otra caja y otra caja y otra caja. Y esto aplica a todas las cosas que hacemos, también las más sencillas. Por ejemplo, levantarse de la cama. Tú te levantas de la cama y si te preguntase por qué, probablemente me dijeras, pues es que quiero ir a trabajar. ¿Y por qué quieres ir a trabajar? Porque así gano dinero y caja más grande. ¿Y por qué quieres ganar dinero? Porque eso me ayuda a sostener a mi familia. ¿Y por qué quieres sostener a tu familia? Porque eso me hace feliz. Y siempre llegas a esto, a un deseo de felicidad que, como la inteligencia busca saber todo de todas las cosas, la voluntad busca la felicidad, el bien absoluto, incondicional. Yo quiero ser feliz del todo y siempre. Como decía Mota a este, ¿no? Tú eres tonto, pero no para un rato, eres tonto del todo y para siempre, ¿no? Pues eso es así quiere la voluntad, ¿no? Quiere ser feliz del todo y para siempre, ¿no? Santo Tomás, cuando estudia, es muy interesante cómo afronta Santo Tomás en
segunda parte de la Suma Teológica, cómo aborda su estudio del hombre. Y la primera pregunta que se hace es, ¿dónde está la felicidad? Y elabora un listado de sospechosos habituales donde la gente busca la felicidad, ¿no? Y es un análisis bastante esquemático, como todo lo que hace Santo Tomás. Santo Tomás escribió mucho porque se preguntó muchas cosas, pero es muy sintético en la forma de escribir. Entonces, ¿dónde está la felicidad? Y dice, pues la gente piensa que está en 4 sitios. Está en la riqueza, ¿verdad? ¿Puede la riqueza ser esa última caja rusa, la que me da la libertad, la felicidad del todo y para siempre? Permanente y absoluta, incondicional. Y dice, no, porque la felicidad incondicional es aquella que yo tengo y en la que descanso y no quiero nada más. Es una felicidad de fin, no de medio. Y la riqueza siempre es un medio, ¿verdad? Tú quieres ser rico porque quieres tener seguridad, porque quieres comprar más cosas, porque la riqueza no puede ser la beatitud, que es el término que Santo Tomás usa. No puede ser la felicidad absoluta e incondicional. Puede ser el poder. La gente se mueve por el poder. Se mueve por la riqueza, pero también se mueve mucho por el poder. Y dice Santo Tomás tampoco pues el poder, ¿no? Porque el poder de nuevo tiene una razón de ser de medio. Tú quieres para algo, para modelar la sociedad de una determinada manera, quieres ser libre, ¿no? Quieres ser totalmente libre para poder hacer lo que te dé la gana, pero siempre el poder es un medio para algo, ¿no? Y por lo tanto no es esa razón de finalidad incondicional absoluta. ¿Puede ser el placer, la beatitud o la felicidad absoluta? ¿Puede ser el placer? Y no digo el placer sensorial, que también. Puede ser el placer del conocimiento, puede ser el placer de los conocimientos más altos, puede ser la teología, yo qué sé. Y dice Santo Tomás, pues tampoco, porque el placer es la consecuencia de algo. Yo estoy contento cuando me siento sano, me siento feliz, ¿no? Cuando entiendo algo difícil, me siento feliz, me siento contento, eso me da placer, ¿no? Pero el placer es algo derivado, no es lo sustancial. Lo importante es la salud o el conocimiento, no la sensación de lo que eso deriva, ¿no? Cuando no puede ser la beatitud. Puede ser el honor. Hay mucha gente que vive para el honor, ¿no? Que le importa un pimiento la riqueza, le importa un pimiento gente austera, el placer, pero vive para el aplauso, ¿no? Para el honor. Esto puede ser la beatitud. Y Santo Tomás, pues no, tampoco, porque el honor es como una bandera. Es una bandera que señala que algo es virtuoso, honorable, pero tanto es algo derivado. Lo importante no es la señal que indica que hay algo virtuoso y honorable, sino lo honorable y virtuoso que hay ahí, ¿no? De modo que ninguna de estas cosas puede ser la... Y si pensáis las motivaciones por las que se mueve la gente, todas se reducen a una de estas 4, salvo la que Santo Tomás cifra como la única que de verdad colma el deseo de infinito que tenemos. Porque es un deseo infinito. Yo quiero saberlo todo de todo en mi intelecto y quiero ser incondicionalmente, absolutamente feliz. Del todo y para siempre. Y eso solo lo puede, dice Santo Tomás, llenar Dios. El agujero, que lo han dicho mucha gente, San Juan de la Cruz también, ¿no? Tengo una caverna infinita en la que arrojo cosas, pero nada me llena, porque solo Dios la llena. El pasaje de la Biblia con el que querría ilustrar esto es un pasaje del primer capítulo de los Reyes, que cuenta la batalla, por así decir, litúrgica, que sostiene Elías, que es el profeta por antonomasia del Antiguo Testamento, con los 450 sacerdotes de Baal. Los que seáis cristianos estaréis familiarizados con la escena.
Ahab, que es el peor de los reyes de Israel, junto con ahí van en tándem Jezabel, se han dado a la idolatría de Baal. Baal, por cierto, no es un nombre mayúsculo, o sea, no es un nombre propio, es un nombre común. Baal en hebreo significa dueño, lo cual da una idea de por dónde van los tiros de esto, ¿no? Los 450 sacerdotes de Baal montan una hoguera a propuesta de Elías, y Elías les dice, haced una hoguera, en fin, os leo el pasaje, es un poco largo, pero tiene gracia. He quedado yo como profeta del Señor, mientras que los profetas de Baal son 450. Traednos 2 novillos, que ellos elijan uno, lo descuarticen y lo coloquen sobre la leña sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro novillo, lo pondré sobre la leña y tampoco le prenderé fuego. Vosotros invocaréis el nombre de vuestro Dios y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda con el fuego, ese es el verdadero Dios. Bueno, entonces los sacerdotes de Baal invocan a su Dios, no hay respuesta. Dice una cosa muy interesante, el libro dice, ellos gritaban con voz más fuerte y según sus ritos se hacían incisiones con espadas y lanzas hasta que la sangre corría por su cuerpo. Pero nada. Entonces Elías tomó 12 piedras, construyó un altar en honor del nombre del Señor y alrededor de él hizo una zanja. Luego amontonó la leña, despedazó el novillo y lo colocó sobre la leña. Y dijo entonces, llenad 4 cántaros de agua y echadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y volvió a decir, hacedlo por segunda vez y por tercera vez. Y en fin, aquello era todo inundado en agua. Y entonces, al llegar la hora del sacrificio, el profeta Elías se acercó y dijo, Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, muestra hoy que tú eres Dios en Israel y he hecho todo esto por orden tuya. Respóndeme para que este pueblo reconozca que tú eres el Señor, su Dios. Entonces cayó el fuego del Señor y devoró el holocausto y la leña, las piedras y la tierra. Incluso prendió el agua que había en la zanja. Todo el pueblo al verlo cayó rostro en tierra y exclamó, el Señor es el verdadero Dios. Bueno, esta es la historia, ¿no? Y me parece que la conexión de esta historia del Antiguo Testamento con la salud mental es la siguiente. Esta no es una disputa entre dioses, ¿no? Sino que nos están contando algo que nos pasa a todos, a vosotros que sois unos pecadores y a mí que soy igual de pecador. Y es que buscamos la beatitud, ¿no? La felicidad absoluta e incondicional en los 4 altares en los que vamos a sacrificar a nuestros ídolos. Y somos todos así, ¿no? Al altar del dinero, de la riqueza, del honor, del poder, del placer. Y ahí vamos, hacíamos nuestros sacrificios. Y como eso no nos satisfacen, porque nuestra voluntad quiere el bien absoluto e incondicional y no se conforma con bienes parciales, lo que sucede es una cosa que los psiquiatras conocéis muy bien, que son las adicciones, ¿no? Y nos volvemos adictos. Porque ganas un poco de dinero, pero ese gusto y rimir se va enseguida, entonces quieres más, ¿no? Entonces empiezas a sacrificar más y más a los ídolos y entonces te haces heridas y te haces incisiones, ¿verdad? Como los sacerdotes de Baal y te haces daño, ¿no? Y te haces daño. Pero eso no colma tu deseo, porque tu deseo es infinito, ¿no? Hay quienes piensan que apelar a Dios como lugar de la felicidad es menoscabar la dignidad del hombre, porque parece que el hombre no puede ser feliz por sí mismo sin Dios, ¿no? Y a mí me parece que es exactamente lo contrario, la grandeza del hombre que solo Dios puede llenar, ¿no? Viktor Frankl afirmó que la primera fuerza motivadora del hombre es la lucha por encontrar el sentido a su vida. Y él afirmó también que ese sentido, el logos, como él lo llamaba, el logos con minúscula, no es algo que el hombre invente, sino que descubre. Y que al descubrirlo, eso no es que empuje al hombre, sino que tira de él, ¿no? Tira de él. Y afirmó también que
al malograrse esa necesidad de sentido, cuando el hombre no encuentra su sentido, se produce la frustración existencial que cursa generalmente como neurosis. Este es el diagnóstico de Frankl, y conocéis esto mucho mejor que yo, y su terapia, la logoterapia. San Agustín recorrió un camino similar a este de los altares de Baal, ¿no? Empezó por el placer, siguió por el honor, era el que escribía los discursos del emperador, ¿no? Y terminó en esa biografía que él, por cierto, es la primera biografía de la historia, autobiografía de la historia de la humanidad. Ese género lo inventó San Agustín, las confesiones. Y la primera línea de las confesiones es un resumen perfecto de la antropología cristiana. Nos hiciste Dios, oh Dios, para ti, y nuestro corazón está, a ver cómo es, y nuestro corazón está inquieto, gracias, hasta que descanse en ti. Dios es el sentido de la vida. Y cuando lo tenemos, somos felices. Y por lo tanto, de ahí surge una pregunta que es la que voy a abordar en el segundo punto, que es, ¿quién es Dios? Si habíamos quedado que me interrumpías cuando queríais y no sé si eso lo recoge el sistema o luego lo editas, Carlos, o cómo va esto. Lo queráis, ¿eh? No, tú expones. Yo sigo exponiendo. Sí, sí, sí. Muy bien. Yo, entonces, que Dios es lo único que me hace feliz de verdad, en ese sentido absoluto, ¿no? Bueno, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? En la Biblia nos encontramos dos nombres que Dios se da a sí mismo. Uno de los nombres se lo da en el Antiguo Testamento y el otro en el Nuevo. Y voy a tratar de la identidad de Dios con estos dos nombres, porque me parece que tienen mucho que ver también con la felicidad humana y con la salud mental, o su falta. El primero de los nombres que se da Dios a sí mismo se lo comunica a Moisés, ¿verdad? En ese episodio tan conocido en el monte Sinaí, donde se encuentra, ¿verdad? Cuando Dios encarga a Moisés que libere a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Bueno, lo que me interesa de ese pasaje es la respuesta que Dios le da a Moisés cuando le pregunta su nombre, porque Moisés se lo pregunta, ¿no? Cuando me acerque a los hijos de Israel y les diga, el Dios de vuestros padres me envía a vosotros, y me pregunten, ¿cuál es su nombre? ¿Yo qué he de decirles? Y le dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Este es el nombre que Dios se da a sí mismo, yo soy. En hebreo, Yahvé, o mejor dicho, Yahweh, porque es casi impronunciable, tetragrama hebreo. Yahvé, yo soy, me envía a vosotros. Es decir, Dios es acto puro. Ipsum esse le llama Santo Tomás. Su esencia es ser. Las criaturas no tenemos el ser por nosotros mismos, sino que participamos del ser. Ser criatura es ser sin ser el ser. Santo Tomás lo cuenta de esta manera, ¿no? La relación entre el ser de Dios y el ser de la criatura es como la relación entre la luz y el color de los objetos. Los colores existen porque existe la luz. Otro teólogo habla de que Dios sostiene el mundo como un cantante en una canción. La canción existe porque el cantante la está diciendo, ¿no? Porque la está cantando. Por cierto, enredando en YouTube, esto es un paréntesis, pero es que me ha pasado esta tarde. En realidad estaba buscando esa inspiración que uno busca, en fin. Siempre sigo en el paréntesis, ¿sí? La providencia, cuando tienes que, no sé, decir algo así en público, mucha gente, la providencia te deja sufrir como un perro en búsqueda de la creatividad, ¿no? Pero luego de repente, ¡ping!, te da no sé, me ha pasado mil veces esto.
Lo cual muchas veces tiene una moraleja muy, muy bonita, que es que Javierito, bueno, yo no soy nada elocuente ni nada, pero a veces cuando dices cosas interesantes o escribes cosas interesantes, no te lo creas, ¿eh? Esto te lo he dicho yo. O sea, esto. Decía que me he ido un poco por los cerros de Úbeda, pero en esa búsqueda de YouTube, hoy he vuelto a ver a Andrea Bocelli cantando eso de esa canción de Amazing Grace, ¿verdad? Amazing Grace, que es una canción que cantó en la Piazza del Duomo de Milán en el confinamiento, todo Milán vacío, bueno, todas las ciudades del mundo vacías, claro. Y Andrea Bocelli cantando I was blind and now I see, ¿no? Justo encima, si habéis estado en el Duomo de Milán, sabéis que justo delante de la catedral, por debajo, en el nivel del subsuelo, que se puede acceder por la catedral, ahí está la piscina octogonal donde San Ambrosio bautizó a San Agustín. Pues justo encima de ahí, 1600 años más tarde, Andrea Bocelli canta And now I see, I was blind and now I see. Esa es la reacción de los italianos ante el cierre de la pandemia. La reacción de los españoles fue resistiré, ¿no? Resistiré y tal, que no estuvo mal. Si lo oyes pocas veces está bien incluso. Nosotros tenemos, cierro el paréntesis y perdonadme la discreción, yo soy, ¿no? Yo soy. Dios es el acto de ser. Es el ser, mientras nosotros somos el ser sin ser el ser, ¿no? Trasladando el ser a la vida, porque nosotros no podemos pensar en términos de ser y no ser, porque no sabemos pensar en términos de no ser. Sí podemos pensar en términos de vivo o no vivo, porque hemos visto morirse a personas, a perros, a gente, ¿no? Bueno, pues me vale el ejemplo, porque no es que Dios sea un ser vivo, sino que Dios es la vida. Dios es la vida. Bueno, de hecho Jesús lo dice, es el camino, la verdad y la vida. O sea, Dios es la vida y nosotros estamos vivos. Pues algo así pasa con el ser y tener el ser, ¿no? Ser el ser y tener el ser. Dios es acto puro, por tanto. Esto puede parecer súper abstracto, pero me parece que es brutalmente importante. Porque muchas concepciones erróneas de la religión, de la fe, vienen de pensar en Dios no como el ipsum esse, como el acto de ser, sino como el ens sumum, sino el sumo ser, el ser supremo. Y si uno piensa en Dios como el ser supremo, lo que está diciendo en realidad es que Dios es un ser, el supremo, pero un ser. Y entre los seres existe una relación de suma cero, podemos decir. Si yo estoy en esta silla, tú no estás en esta silla. Si yo tengo mi empleo, no lo tienes tú. Si tú recibes una alabanza, yo no la recibo. Si gana el Madrid, no gana el Barça. Y así con todo, ¿no? Y así con todo. Pero con Dios no es así, con Dios no es así. Precisamente porque Él no es un ser de la creación, sino que es el ser, el creador de todo, su relación con las criaturas es de no competencia. Y esta es una idea muy importante, que en este pasaje del encuentro de Dios con Moisés se recoge de una manera preciosa. Porque, ¿qué ve Moisés en el Sinaí? Ve una zarza ardiendo, ¿verdad? ¿Y qué dice de la zarza? Aquello es algo misterioso, porque la zarza ardía, pero no se consumía. San Ireneo explica esta misma historia en un libro importantísimo en la historia de la teología que se llama Contra las herejías, un libro del siglo II. Y lo que dice en ese libro, que repito, es uno de los libros más importantes de la historia de la teología, es en un contexto de politeísmo todavía, de dioses que necesitan a un hombre subyugado, del que reciben alabanza,
dice San Irineo, no, el Dios verdadero no es así. La gloria de Dios, y esta es la frase más relevante del libro, la gloria de Dios es el hombre lleno de vida, radiante, pleno, como una zarza que arde pero no se consume. Y esta es una idea importante, repito, porque Dios no necesita nada. Dios no necesita ni comportamiento moral, ni mis virtudes, ni mi observancia de los mandamientos, ni mis limosnas, ni mis sacrificios, ni nada. Si nos revela que eso es bueno, no es por su bien, sino por el nuestro. Por eso, esta me parece que es una idea que genera mucha salud mental en la gente. Cuando en la moral que uno percibe en su conciencia o en la moral que uno recibe de la Iglesia o de los mandamientos o de quien sea, es una moral sana y percibe un no, tiene que pensar que la moral funciona como las reglas de multiplicación. La moral es siempre positiva, aunque incluye prohibiciones y negaciones, pero digo que funciona como las reglas de la multiplicación. Un no por un no es un sí. Y por lo tanto, cuando uno recibe de su conciencia o de la Iglesia, de quien sea, ¿no?, un no, tiene que pensar, ¿cuál es el sí que está detrás de esto? Hay una broma que yo escuché una vez en una homilía en Galway, en Irlanda, y por lo visto debe ser irlandesa la broma. Sabéis que el comienzo del Evangelio de San Juan dice así, ¿no? En el comienzo era el verbo y el verbo era Dios. Eso en inglés se dice, in the beginning was the word. Ellos no usan el verbo, sino the word, la palabra. Que en el original de San Juan es el logos, ¿no? In the beginning was the word, and the word was, y esta es la broma, and the word was no. Esta es la caricatura de la moral cristiana, ¿no? Una moral represiva del no, ¿no? Pues no. La moral es algo afirmativo. Muchos cristianos, lo admitan o no, tienen una visión de la moral como la de Kant. Y para Kant la moral es un decálogo, o sea, es una deontología, es un conjunto de normas que uno tiene que hacer por un imperativo categórico. O sea, esto es lo que tienen los alemanes, ¿no? No sé cómo se dirá en alemán imperativo categórico, pero seguro que suena muy contundente. Y esa visión de la moral te lleva a una vida triste, monótona, que tú en el fondo vives porque esperas que Dios te recompense en el cielo y pretendes quedarte con algo, ¿no? Quedarte con algo que de verdad te hace feliz, ¿no? Hay mucha gente que piensa que las cosas que hacen felices o engordan no son pecado, ¿no? Y ese es el comportamiento, y hablaré dentro de un rato de ese pasaje del Evangelio del hijo pródigo, es el comportamiento del hermano mayor. El hermano mayor de la parábola del hijo pródigo es un tipo absolutamente kantiano, ¿verdad? Nunca he desobedecido una norma de ti, pero es un tío infeliz, Existe la otra forma de ver la moral, ¿verdad? Si yo tengo que elegir entre ley y libertad, pues como dice, hay una canción de Billy Joel que dice así, ¿no? Lo traduzco. Prefiero reírme con los pecadores que llorar con los santos, porque los pecadores son más divertidos. Y esto es la tercera idea de la que quiero hablar. Recapitulo, he dicho que Dios es lo único que colma el deseo de felicidad infinito del hombre. Dios es el sentido de la vida. Dios no es un competidor de la felicidad humana, sino su más vehemente impulsor. Y ahora digo que Dios es amor. Y amando es como soy feliz. Y ese es el otro nombre de la parábola el otro nombre que Dios se da a sí mismo. Dios se da a sí mismo el nombre de Yahvé, yo soy, y se da a sí mismo un nombre que aparece en la primera carta de San Juan, 4, versículo 8. Y este es un resumen de toda la Biblia en 3 palabras. ¿Tú podrías resumir toda la Biblia en 3 palabras? Sí, y son las de estas que voy a decir ahora. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dios es amor.
no es que Dios tenga, es una idea genuinamente cristiana, porque no es que Dios tenga el atributo del amor o que Dios ame, sino que eso es lo que Dios es, ¿verdad? Y me voy a remontar un poco a las alturas de la teología, pero si Dios es amor, significa que en Dios hay un amante, un amado, y el amor que comparten el amante y el amado. O en palabras que no sonarán más, en Dios hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, ¿no? Y a esa Trinidad nosotros le llamamos, en la tradición cristiana, le llamamos Trinidad Beatísima, es decir, felicísima. Vale. Dios es amor. ¿Y qué es amar? ¿Qué es amar? Esa palabra tan manoseada, tan utilizada, pero que nadie definió tan bien como Aristóteles en la retórica. Y dice Aristóteles en la retórica sobre la definición de amar. Amar es querer el bien del otro por causa suya y no de uno mismo, y ponerlo en práctica hasta donde alcance la capacidad para ello. O sea, amar es querer el bien del otro como otro y hacer algo al respecto. De modo que si Dios es el fin de la vida, el sentido de la vida, la última y más grande de las cajas rusas, y Dios es amor, el sentido de mi vida es amar. Cuando doy, porque eso es amar, ¿verdad? Querer el bien del otro. Cuando doy lo que Dios me da, es cuando soy feliz. Cuando doy lo que Dios me da, he dicho, eso me llevaría, esta es la esencia de la liturgia, ¿verdad? Fulton Sheen decía que la vida cristiana en la que tiene tanta importancia, ¿verdad? La liturgia, ir a misa y todo esto, es porque ahí se resumen dos verbos, ¿verdad? Venid e iros, ¿no? Otro teólogo maravilloso, Henri de Lubac, jesuita del siglo XX, decía que después de la consagración de la misa, las palabras más solemnes de la liturgia son podéis ir en paz. Porque eso resume muy bien qué significa ir a misa, ¿verdad? Ir, acudir e irse, ¿no? Digo, y he dicho, y repito, que cuando amo, porque eso es lo que Dios es cuando tengo la felicidad. Me parece que en este mundo de los journals y de los papers y de los que estáis en el mundo académico, no sé si disfrutáis o padecéis, pero quizá la investigación más larga que se haya hecho es en la Facultad de Medicina de Harvard, donde durante 75 años se ha seguido la vida de 268 hombres que se enrolaron en la universidad a finales de los años 30. Y se les ha seguido durante 75 años por su vida profesional, por su matrimonio, por su carrera profesional, por sus divorcios, por su paternidad, por su abuelidad, por su vejez. Y el que ha pilotado más años ese proyecto, que es un psiquiatra llamado Josh Valiant, dice, este es el resumen que él hace de toda esa investigación brutal. Ya digo, yo creo que la más larga que se ha hecho en ningún campo, 75 años investigando lo mismo con el mismo grupo de personas. Este es el resumen de que él hace. Happiness is love, full stop. Este es el resumen. Bueno, el texto que quiero tratar, he dicho que cada idea la iba a glosar con un texto de la Sagrada Escritura. Y el texto que quiero glosar es la despedida del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo se va de su casa, ¿verdad? Un hombre tenía 2 hijos, el más joven de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Le repartió sus bienes, no muchos días después el hijo más joven lo recogió todo, se fue a un país lejano y allí malgastó su fortuna. Padre, dame la parte de la hacienda, de la herencia que me corresponde. Como sabéis, el Nuevo Testamento, salvo el Evangelio de San Mateo, se redactó en la versión original es en griego. Y cuando en la versión original de San Lucas, dame la parte de la herencia. Esa palabra herencia en la versión original es usía. Dame la parte de la usía.
Dame la parte de la usía. Cuando en el concilio de Nicea, año 325, se dice que el Padre y el Hijo son consustanciales, que el Hijo es Dios, muchos siglos una controversia sobre la naturaleza del Hijo, ¿verdad? De Jesús. Y se quiere afirmar que Jesús es Dios, se dice que son de la misma sustancia, ¿verdad? De la misma naturaleza que el Padre, que rezamos en el credo. La palabra que se hizo es homoousios, o sea, de la misma usía. El Hijo le está pidiendo a su Padre, Padre, dame la parte de mi naturaleza. Yo quiero ser feliz, que es lo que tú eres, pero fuera de ti, lejos de ti. Y también es muy bonito leer en griego a dónde se fue el hijo pródigo, a un país lejano, hemos leído en la traducción española. El griego dice Cora Macra, se fue a Cora Macra, literalmente el gran vacío, ¿no? Se fue al gran vacío, ¿no? Claro, esto no es un castigo, arbitrario, no es que te alejas de Dios, te alejas de la usía, te alejas del amor y vas, ¿a dónde vas a parar? Al gran vacío, al gran vacío. Esto es física espiritual, ¿no? Física espiritual. Si tú quieres quedarte el amor, lo pierdes. La forma de mantener el amor en ti es darlo. Hay un apologeta estupendo del siglo XX inglés que se llama Ronald Knox, que concedía mucha importancia a hacer la señal de la cruz, ¿no? El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A él le parecía que este era un gesto importantísimo. Tengo un amigo mío cuyo hijo, rebotado con la fe, de un colegio de estos católico y tal, pero se rebotó con la fe y desde hace unos 10 años, no se santigua. Y a su padre esto le duele, que no se santigua. Para Ronald Knox esto es muy importante y tiene razón porque eso expresa dos cosas, dice. Primero, lo primero que expresa es dónde quiero vivir yo, ¿no? Yo quiero que mi cabeza y mis sentimientos y todo mi ser esté dentro del Dios uno y trino que es amor, ¿verdad? El amante, el amado y el amor que comparten. Y yo quiero vivir ahí. Y la segunda razón, dice Ronald Knox, por la que hacerse en la señal de la cruz es muy importante, es porque, claro, él era inglés y predicaba en inglés. Y entonces, lo primero que haces al hacerte la señal de la cruz es afirmar tu yo, ¿no? Ay. Y lo segundo que haces es negarlo, ¿verdad? Porque vivir dentro de la Trinidad, vivir una vida de amor, supone entregarse. Negarse yo, que es, en fin, el que pierda su vida, el que pierda su vida la tendrá, ¿no? Hace no sé, un mes o así, leí que los dos elementos más característicos de la cultura de este siglo XXI, los dos elementos más característicos de la cultura popular del siglo XXI son el selfie y el meme. Bueno, el selfie se define por sí mismo, ¿verdad? O sea, estamos en una cultura sumamente egoísta, ¿no? Y el meme también, o sea, porque meme viene de mí. Es más, es un término que acuña un biólogo evolutivo que se llama Richard Dawkins, ateo proselitista, y el libro se llama El gen egoísta, The Selfish Gene. Me. Y estas son las dos grandes aportaciones de la cultura popular del siglo XXI. Pues vivimos una época así. José María Escrivá dice en el número 310 de Forja que, y esto tiene mucho que ver con la salud mental, ¿verdad? La mayor parte de los que tienen problemas personales los tienen por el egoísmo de pensar en sí mismos. Y un psiquiatra que se llama, os sonará, yo creo que es un nombre famoso, en el ámbito de la psiquiatría, Juan Bautista Torelló, dice que el pecado, por cierto, el pecado, ese ámbito represivo, estoy hablando de pecado.
El que mejor define qué es el pecado es, bueno, San Agustín es que es un genio de la historia de la teología, es un genio absoluto. Y San Agustín define el pecado de una forma maravillosa. Dice, ¿qué es el pecado? El pecado es lo propio del hombre incurvatus in se, dice, ¿no? El pecado es lo propio del hombre encorvado sobre sí mismo, replegado sobre sí mismo. Eso es el pecado, ¿no? Es el pecado. Y desde ese punto de vista, con ese concepto de pecado tan bueno, dice Torelló, el pecado es el agente patógeno más nocivo que existe en la sociedad. Si milagrosamente desapareciesen de golpe las enfermedades y sufrimientos físicos y psíquicos que provienen del orgullo, violencia contra las personas y los pueblos, guerra con todas sus secuelas inmediatas y de largo plazo, hambre, infecciones, etc. Las producidas por la gula, enfermedades metabólicas, alcoholismo, trastornos circulatorios, las que origina la vanidad, excesos competitivos, incidentes, maledicencias, así como las causadas por la lujuria, enfermedades venéreas, sida, trastornos endocrinos diversos. Si además lográsemos eliminar las consecuencias patológicas de la indolencia, la testarudez, la avaricia, el ansia de poder, la mentira, el espíritu de venganza, el fraude, el odio, entonces nuestro mundo se transformaría de tal guisa que sería irreconocible. En un mundo sin pecado, el sufrimiento físico y psíquico no le quedaría más que un campo restringidísimo. Y ahora tengo que abordar la cuarta idea. ¿Por qué? Porque en un mundo, repito, ¿no? En un mundo sin pecado, como lo ha dicho, en un mundo sin pecado, al sufrimiento físico y psíquico no le quedaría más que un campo restringidísimo. Pero es así que hay sufrimiento físico y psíquico, que es el que nos importa aquí. Y hay un sufrimiento físico y psíquico del inocente, que además me parece que es la mayor piedra de escándalo de la existencia y el mayor argumento en contra de la existencia de un Dios bueno y omnivolente. O sea, que quiere, que lo sabe todo, que lo puede todo y que quiere el bien. ¿Cómo es compatible esto? Y he dicho sufrimiento del inocente no porque separe el mundo entre inocentes y culpables o santos y pecadores, porque como decía Solzhenitsyn, esa línea no pasa entre personas, sino que pasa por el corazón de cada persona. Y esto lo sabemos todos. La línea que separa el bien del mal no pasa entre personas, sino por el corazón de cada persona. Pero en fin, hay un sufrimiento del inocente, ¿verdad? A falta de un término mejor. Porque es evidente que la enfermedad psíquica afecta a personas que pretenden conducirse como hijos de Dios. Probablemente hoy Santa Teresa de Lisieux, San Benito José Labre, que es un hombre que vivía en la mendicidad, ¿no? Patrón de los mendigos, hoy sería calificado como un psicótico, ¿no? O la Madre Teresa de Calcuta sería calificada como una enferma depresiva, ¿no? Sabemos que el origen del sufrimiento, también psíquico, es el pecado. Y lo sabemos porque en la creación, en el paraíso, no había dolor ni muerte hasta el pecado original. Entonces, hasta entonces lo que había era armonía entre lo espiritual del hombre y su cuerpo, entre unos hombres y otros, entre los hombres y la naturaleza, y entre el hombre y Dios. Todo eso era armónico, feliz, pacífico. Y cuando sucede el pecado original, todo eso se rompe. Y por el pecado sucede el dolor psíquico, la enfermedad psíquica. Pero esto, y este es el pasaje de la Escritura, en este caso del Evangelio, que querría traer a colación, eso no sucede a nivel individual, sino a nivel global por esa misteriosa relación que tenemos todos los hombres. Esto se lo preguntaron alguna vez a Jesús. Y dice esto San Juan en el capítulo 9. Al pasar vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Respondió Jesús, ni pecó este
ni pecaron sus padres, sino que esto ha ocurrido para que las obras de Dios se manifiesten en él. Que las obras de Dios se manifiesten en él. Las obras de Dios son siempre obras de amor, porque eso es lo que Dios es, lo he dicho ya varias veces, ¿no? O sea que este tipo sufre, ciego, para que se manifiesten las obras de Dios en él. Y las obras de Dios son amor. A veces la conexión entre el sufrimiento psíquico o físico o sufrimiento general, entre el sufrimiento y el amor, esa conexión es evidente, ¿verdad? Cuando una madre pierde horas de sueño y se deja por un hijo enfermo, ¿no? O cuando Francisco de Asís, recién convertido, ¿verdad? Un hombre con una sensibilidad que vivía muy bien. Su padre tenía mucho dinero. Y ve venir hacia él un leproso y siendo, como era, un hombre escrupuloso, lo que hace es abrazarle. Cuando Maximiliano Kolbe dice, yo soy un sacerdote católico, por favor, máteme a mí en vez de a este padre de familia. Pues a veces la conexión, ¿verdad?, del sufrimiento con el amor es obvia. Pero muchísimas veces la relación entre el sufrimiento y el amor no es nada evidente. Y el filósofo Robert Spemann dice que este poder del sufrimiento sustitutorio es el misterio más profundo del cristianismo, que está a un nivel, que está más allá de cualquier interpretación psicológica o racional. Hay un sufrimiento al que no le es posible encontrar otra explicación que esa solidaridad que existe entre todos los hombres, ¿no? Y eso es una enseñanza del cristianismo. Esto es lo que significa sufrimiento sustitutorio, que yo puedo sufrir por otro. San Pablo lo dice de esta manera, ¿verdad? Completo en mi cuerpo, en el cuerpo suyo, en el de San Pablo, lo que le falta a la pasión de Cristo. Se ve que San Pablo era un tío experto en sufrimientos porque él mismo dice que me fue clavado un aguijón en la carne, un ángel de Satanás, para que me abofetee y no me envanezca. Por eso rogué 3 veces al Señor que lo apartase de mí, pero él me dijo, te basta mi gracia. Los exégetas especulan sobre cuál es este aguijón que tenía. Y a mí me encanta una de las interpretaciones que se hacen, es que San Pablo, que era un tipo, el apóstol de las gentes, ¿verdad? Los gentiles, que predicó la fe, pues debía ser tartamudo o debería tener algún defecto así de... Y a mí eso me llena de paz, porque yo tampoco soy nada elocuente y, en fin, pues tío, esto le pasaba a San Pablo. Y eso hacía sufrir. O las palabras de mi madre, ¿no? Esa, en fin, era una mujer sencilla, ¿no? Y me decía de vez en cuando, oye, Javi, esa pena que tienes, ofrécela por... A mi madre le obsesionaba los pocos sacerdotes que había, ¿no? Y que sigue habiendo, cada vez menos, claro. Ofrece esa pena por las vocaciones de sacerdotes. Ya. Y esa intuición cristiana del sufrimiento sustitutorio, ¿verdad? A veces el sufrimiento, la conexión del sufrimiento con el amor es evidente. La mayoría de las veces no lo es. Y ese, según Spemann, es el misterio más profundo del cristianismo, ¿no? El sufrimiento del inocente, unido espiritualmente al sufrimiento de Jesús en la cruz, adquiere un sentido nuevo. Me estoy citando a mí mismo, este es un párrafo del libro, pero me parece que está muy bien. Lo es cuando te sorprendes cuando lees algo tuyo que te gusta. Y está bien, ¿no? Sí. El sufrimiento del inocente, unido espiritualmente al sufrimiento de Jesús en la cruz, adquiere un sentido nuevo, un sentido de redención. Me parece que hay 2 formas de sanar la enfermedad psíquica. Una es curándolo y la otra
o sea, que desaparezca la enfermedad. Y la otra, a falta de un término mejor, que la enfermedad se redima. El sufrimiento del inocente es transformado en vida propia y en vida para los demás en la mayor máquina de reciclaje concebible. En nuestro lenguaje, cruz es sinónimo de adversidad, contrariedad, sufrimiento. Menuda cruz te ha tocado, solemos decir. Pero esa es una perspectiva precristiana, de la época de los romanos, cuando la cruz era un instrumento de tortura y muerte. Sin embargo, Jesús incluyó entre las características de sus discípulos tomar la cruz inevitable que aparece en la vida. No la masoquista, sino la inevitable. El que no cargue con su cruz y viene detrás de mí no puede ser mi discípulo. Jesús, en un acto creador del lenguaje, llamó cruz a los sufrimientos y entonces cambió el significado de esa palabra. Lo que hasta entonces era tortura y muerte, a partir de él, tiene un valor y un significado más allá del sufrimiento. Un significado de salvación para uno mismo y para los demás. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros con el dolor psíquico? No me refiero a la atención médica que requiere, me refiero a lo que el cristianismo puede aportar. Yo creo que podemos, los enfermos, que no está un poco enfermo psíquicamente, no sé si esto... Yo creo que la salud psíquica es un continuo, ¿verdad? No hay nadie perfectamente sano psíquicamente ni nadie absolutamente cadavérico psíquicamente, ¿no? Pero en fin, creo que tengo una salud psíquica razonablemente buena. Pero en fin, yo creo que el enfermo psíquico, ¿qué puede hacer? ¿Qué le puede aportar el cristianismo? Digo, que puede sufrir su enfermedad activamente. La mayoría de las veces que cuando sufrimos algo, el cuerpo no puede elegir nada. Esto en lo físico es evidente, ¿no? No puedo, en fin, no puedo elegir no tener coronavirus. Lo tengo y ya está, ¿no? Y hasta dentro de una semana o 2 o 3 lo seguiré teniendo. No puedo elegir. Pero el alma sí que puede elegir. Es como una mujer que tiene dolores de parto, ¿no? Puede hacer una cosa, puede empujar, ¿verdad? Yo puedo decir, esto es algo que Dios está haciendo en mí y a través de mí. Y yo empujo con mi fe y mi esperanza y mi amor. Señor, me fío de ti. No veo que esto produzca ningún bien. Es más, me parece una mierda. Pero sé que tú estás detrás de esto y cualquier cosa que tú hagas, yo lo quiero hacer contigo. Me parece una mierda. Me parece una palabra estupenda porque San Pablo la usa todo lo tengo como basura, dice, ¿no? Pero la palabra no es basura, la palabra es escúbala, y escúbala es lo que sale de la digestión. ¿Es esta una respuesta? Es una pregunta que yo me hago desde mi salud mental, ¿verdad? Más o menos razonablemente buena, gracias a Dios. ¿Esta es una respuesta fácil y barata que puede decirle el creyente sano al enfermo psíquico? Y la respuesta es no. No es una respuesta fácil ni barata. Y porque los psiquiatras sabéis que en la terapia psíquica, y yo de esto sí que tengo experiencia cercana, en la terapia psíquica el acompañamiento es esencial. Llevad los unos las cargas de los otros, dice San Pablo. Y es muy verdad en la salud psíquica. Acompañar el sufrimiento psíquico de los demás hace sufrir a uno mismo. Y esto es lo que puede hacer el cristianismo. Rezar por el enfermo y sufrir con el enfermo. En esto del sufrimiento del inocente hay un libro paradigmático en la Biblia, que como sabéis es el libro de Job. El libro de Job tiene dos enseñanzas que me gustaría traer a colación y voy terminando. Dos enseñanzas que me gustaría traer a colación. La primera es la más conocida, ¿verdad? Job se queja ante Dios de las desgracias que le han pasado y Dios le responde con el discurso más largo que se recoge, las palabras más largas que Dios pronuncia en el Antiguo Testamento, varios capítulos, empezando por el 38, que comienza de esta manera. ¿Dónde estabas tú cuando yo cimentaba la tierra? Explícamelo si tanto sabes. Yo no puedo pedir cuentas a Dios por el mal que existe, por el mal de todo tipo, el mal psíquico,
que padezco o que acompaño y por lo tanto también lo sufro. No puedo pedirle cuentas a Dios por ese mal, porque para eso necesitaría tener la mente de Dios, capaz de saber todas las consecuencias en el espacio y en el tiempo de lo que ocurre. En Chiridion se dice, en su manual de fe, esperanza y caridad, San Agustín dice que, y esta es una enseñanza maravillosa, que el Dios Todopoderoso, por ser soberanamente bueno, no permitiría jamás que en sus obras existiera algún mal, si Él no fuera suficientemente poderoso y bueno para hacer surgir un bien del mismo mal. ¿Qué sentido tiene el dolor psíquico? Bueno, lo hemos dicho antes, ¿no? Que soy capaz de transformarlo en vida. Soy capaz de transformarlo en vida. Pero esto es una mierda. Esto es skúbala, dice San Pablo. Esto es una mierda. Pues parece que sí. Pero no. Porque el Dios, repito, todopoderoso, por ser soberanamente bueno, no permitiría jamás que en sus obras existiese ningún mal, no permitiría jamás que en sus obras existiese ningún mal si Él no fuera suficientemente poderoso y bueno para hacer surgir un bien del mismo mal. Luego vuelvo a esto, pero en fin. La otra enseñanza sobre el dolor del libro de Job es menos conocida porque ya está al final del libro y esto es un libro largo. En fin, los tres amigos de Job le hablan de esto, ¿no? De tener confianza en Dios, de la grandeza de Dios, de la pequeñez del hombre, de la justicia, de la necesidad de obedecer a Dios y todo esto. Todo ortodoxo, todo correcto. Job, por el contrario, coquetea con la herejía y la blasfemia. Y fijaros lo que dice en algunos pasajes. Dice, dirigiéndose a Dios, me has agraciado con la vida y tu providencia ha guardado mi aliento hasta ahora. Pero hay algo que has mantenido oculto en tu corazón. He sabido lo que había dentro de ti. O sea, lo que había dentro de ti, le dice a Dios, es que me has mandado esta mierda. Y se revuelve contra sus amigos, que le han dicho todo esto de la ortodoxia, ¿no? de tener confianza en Dios. He oído muchas cosas como estas. Consoladores funestos sois vosotros. También yo podría hablar como vosotros si estuvieseis vosotros en mi lugar. Pero lo que me interesa del libro de Job, y lo más maravilloso, creo, bueno, es el final del libro. Porque a Dios no le agradan las obras, lo que dicen los tres amigos, pero sí le agrada lo que dice Job. Y dice el libro, después de haber dirigido el Señor estas palabras a Job, le dijo a Elifaz, que es uno de los tres amigos, dice, mi cólera se ha encendido contra ti y contra tus dos amigos, porque no habéis hablado con rectitud como sí ha hecho mi siervo Job. Job intercederá por vosotros, y en atención a él no castigaré vuestra necedad, porque no habéis hablado con rectitud como sí ha hecho mi siervo Job. Pero si Job había blasfemado heréticamente y sus amigos le habían hablado repito, ¿no? Bueno, la confianza en Dios, de la grandeza de Dios y la pequeñez del hombre, la justicia de Dios, la necesidad de obedecer, todo esto, ¿no? ¿Cuál había sido la rectitud de Job y la necedad de sus amigos? Que sus amigos habían hablado sobre Dios y Job había hablado a Dios. Había hablado así, mis pensamientos son mis intérpretes y el llanto de mis ojos se dirige a ti. Esto es lo que puede hacer el cristianismo, rezar por el enfermo y sufrir por el enfermo, más que teorizar con la teología del sufrimiento, que es lo que yo estoy haciendo. Pero en fin. Esto tiene, creo, parte de, vosotros sabéis más de esto, pero en fin, hay parte de la terapia cognitiva conductual que supone
eliminar ideas falsas y destructivas y sustituirlas por ideas sanas y verdaderas, ¿no? Y en esto el cristianismo es un manantial, ¿no? Pero Job reza, ¿no? ¿Y cómo reza Job? Job reza como Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús acude a Betania y se encuentra con sus amigas y con Lázaro muerto, la reacción de Jesús es un verbo. Y así lo dice el Evangelio, ¿verdad? Jesús lloró. Esta fue su oración y su acompañamiento. Bueno, termino con, como ha dicho antes Carlos, a mí me gusta mucho el cine y una película maravillosa me gusta mucho el cine y me gusta mucho C.S. Lewis y por lo tanto no puedo no mencionar una película que se llama Tierras de Penumbra, que es una película autobiográfica de Lewis. Cuando en fin, Luis, como sabéis, era un soltero empedernido que hablaba sobre el sentido del dolor y en un momento dado conoce a Joey, que es una escritora americana, y se enamora y se casan y rápidamente la escritora, ella, contrae un cáncer letal y un día se van de excursión por el campo y le dice Joey a Luis, le dice, la felicidad de ahora es parte del sufrimiento de entonces. Perdón, es al revés. El sufrimiento de entonces es parte de la felicidad de ahora. Lo voy a leer para no estropear. Cuando tú escribes un guión, lo escribes. El dolor de entonces, correcto, lo había dicho bien la segunda vez. El dolor de entonces es parte de la felicidad de ahora. O sea, el dolor de entonces, cuando me muera, el dolor de entonces es parte de la felicidad de ahora. Porque te dolerá mucho porque me amas, porque nos amamos. Pero esto es lo que nos hace felices, amar, ¿verdad? El dolor de entonces es parte de la felicidad de ahora. Y al final de la peli, cuando ella ha muerto y él se va al campo, tiene un giro de guión que es grandioso. Estos son los guionistas a veces. Y dice, el sufrimiento de ahora es parte de la felicidad de entonces. El sufrimiento de ahora es parte de la felicidad de entonces. Es decir, el dolor que yo tengo ahora es parte de la felicidad del cielo. El dolor es incomprensible y solamente veremos su sentido en la vida eterna, en el cielo, ¿no? O sea, esta conexión misteriosa, repito, Spemann, el misterio más insondable del cristianismo es el sufrimiento vicario, la conexión que existe entre el dolor y el amor. Esto lo veremos en el cielo. Por eso, si me preguntáis cómo sucede esta transformación del dolor, esta conexión del dolor y el amor, la respuesta que os tengo que dar es no lo sé. Y esa es la única respuesta válida. El dolor, decía antes, el sufrimiento del inocente es el argumento más potente contra la existencia de un Dios bueno, benevolente, que todo lo puede. Pero decir que cómo se conecta el dolor con el amor, la única respuesta es no lo sé, porque si yo supiera decir eso, si lo supiera hacer cualquier persona, esa persona tendría una mente como la de Dios, ¿verdad? Y entonces el verdadero Dios no existiría. Y por lo tanto el argumento del sufrimiento del inocente en realidad es un argumento por la existencia de Dios, ¿verdad? Porque no sé cómo es y nadie lo sabe y nadie lo sabrá, ¿verdad? La respuesta no puede ir por la vía racional, sino por la fe, y de hecho, y termino, Jesús responde así a los académicos más brillantes de su época, que eran los fariseos, que le preguntan, ¿cómo podemos entender tus enseñanzas? Y Jesús le responde esto: si alguno quiere hacer su voluntad, de su Padre, de Dios, conocerá mi doctrina, si mi doctrina es de Dios o si hablo por mí mismo. Para saber esto hay que querer hacer la voluntad de Dios, hay que fiarse.
Fíate y no digo que entenderás, pero lo vivirás. Si te fías, lo vivirás. Y si amas, lo vivirás. Esta conexión del sufrimiento con el amor. Me parece que habéis estado muy atentos, habéis sido muy amables. Muchas gracias.